Terminada la temporada deportiva, es un buen momento para parar unos minutos, mirar atrás y analizar todo lo que ha dado de sí el deporte tinerfeño durante estos meses. Y para hacerlo tenemos a alguien que ha estado siguiendo la actualidad día a día desde los medios de comunicación, compañero de profesión, locutor y presentador de Fútbol 4 aquí en Canal 4 Tenerife. Nos acompaña Javier Fernández. Muy buenos días. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás, compañero? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, Javier, después de varios años trabajando en este sector, ¿qué es lo que te sigue enganchando? Pues 27 voy a cumplir el próximo mes de octubre y me sigue enganchando pues que esto es una droga, porque es el día a día, la actualidad, el estar, el poder decir que cada día sucede algo nuevo, cuando crees que algo no te puede sorprender, no deja de sorprenderte. En 27 años que llevo en los medios, tú dices, ¿has vivido todo? No, siempre hay algo nuevo que vivir, siempre hay algo que distinto o algo que puede parecer lo mismo, pero hay circunstancias que te hacen vivirlo de otra forma. No es lo mismo tele que radio, no es lo mismo prensa escrita, no es lo mismo ya... Sí, los formatos han cambiado, no es lo mismo el formato digital que estamos con el teléfono móvil todo el día en la mano o con los portátiles. O sea, hay siempre distintas formas de informar que te hacen que cualquier noticia pueda ser distinta a contarla. Novedosa. Novedosa también. Novedosa, sí, puede ser distinta a contarla de un año a otro. Entonces, tú dices, hay muchas cosas que sí es verdad que en el tiempo no han cambiado porque la estructura es la misma. Un formato de tele, tú puedes tratar de innovar de algo esto más fresco, más distinto, pero suele ser sota, caballo, rey, ABC. Se sabe que hay una cabecera, una estructura, presentas noticias, hay colas, hay totales, hay entrevistas, pero hay formas y formas de llevarlo, que es lo que hace que sea distinto de un sitio a otro. Un programa de radio lo mismo. O sea, cuando vas a cubrir un partido de fútbol o de baloncesto, tú sabes que el nudo del tema es lo que sucede ahí, pero cada partido es diferente, cada suceso, cada incidencia, lo que puede convertir en histórico o no ese partido que vives. O sea, hay muchísimas cosas que te hacen estar ahí. Entonces tú dices, ¿qué es lo que me hace estar ahí? El hecho de que cada día es diferente y que cada día además aprendes algo nuevo. Parece que no, pero cada día aprendes. Y yo no dejo de cometer los mismos errores. Me pasó el otro día, hace un mes, me pasó que entré a un programa de radio sin casco. Y tú dices, tienes 27 años de experiencia y te sigues olvidando de ponerte los cascos en un programa de radio. Y estaba yo diciendo buenas tardes y me di cuenta en ese momento y en lo que terminé de hacer el saludo me puse los cascos. O sea, siempre hay algo que tú dices, cada día es como si fuese el primero. Entonces eso es lo que te hace engancharte a los medios. De lo que sí, bueno, tanto yo como también los amantes del deporte te entendemos perfectamente. Javier, en ese sentido, ¿cómo crees que ha evolucionado la manera de informar del deporte? Mira, te voy a decir una serie de palabras que no sé cuánto backup tienes tú y puede tener la audiencia, porque te voy a decir palabras como radiocassette, grabadora de cinta, fax, correo ordinario, postales. Yo llegué a trabajar con todo eso, hasta con postales, con correo ordinario, con fax. Empezamos cuando ya la novedad eran los SMS. Yo recuerdo los primeros SMS del Club Deportivo Tenerife que nos enviaba el entonces jefe de prensa, José Antonio Pérez, nos avisaba, esténse atentos a la 1 de la tarde al fax que enviaremos una noticia. Y te llegaban por fax. Fíjate. Y tú tenías que tener tinta en el fax para que el fax te llegase. Como hemos cambiado y evolucionado. Yo me acuerdo en las redacciones de... Yo en ese momento, por ejemplo, estaba en Radio Isla, la extinta Radio Isla, y en Radio Isla hablar, por ejemplo, con los compañeros de informativos. Cuidado que yo a la 1 tengo un fax. Pues yo también, porque informativos, imagínate cómo trabajaban. Y nos peleábamos por que la línea del fax no estuviese ocupada para que entrase tu fax. Porque eso era telefónico. Era una línea telefónica que imprimía una noticia. Entonces, si la línea la tenía ocupada informativos, no te iba a entrar tu noticia. Y la podía dar otro radio antes que tú. Entonces, eso es ese tipo de cosas. Algo que no sucede mucho ahora porque ahora tenemos móviles. Antes solo habían teléfonos fijos. Tenías que llamar a casa de alguien a una oficina. Entonces, tú quedabas con una persona te llamo a las 2. Pero, por ejemplo, me acuerdo, con los jugadores del Club Deportivo Tenerife había una pelea increíble en todas las radios para tratar de pillar al mismo porque había sido noticia. Claro. Si tú lo llamabas desde las 2 menos cuarto y estabas ahí 15 minutos al teléfono con aquel jugador, contándole tu vida, él que te contase la tuya, y te contaba, acabo de venir del supermercado, tengo que ir a la lavandería, he salido a pasear al perro, porque no había móviles. Claro. Sí, ahora con el móvil tú mandas un mensaje de te llamo en 1 minuto, o directamente llamas.
Antes No, con los una fijos facilidad que solo había tenemos una hoy en línea, día, claro. increíble. Entonces hay temas así. Las cintas de cassette, ¿qué pasaba? Es que tú ibas a una rueda de prensa, la grababas, y no es la capacidad de ahora que, por ejemplo, tenemos un MP3 y correo electrónico en el móvil. Y ahora voy a ruedas de prensa que hago así, las grabo y las mandas directamente, ya están en la radio. Antes no, antes tú la tenías física. Tenías que correr tú a llevar tú la cinta que se pinchaba en la radio. Y hasta que tú no llegases con la cinta, la radio no podía reproducir ese sonido. Entonces, antes eras tú el que llevabas el sonido, ahora el sonido ya viaja solo. Entonces, todo eso va cambiando. Entonces, yo hay gente que las nuevas generaciones y los que están ahora de prácticas de radio, lo que han comenzado hace poco, me pongo a explicarles este tipo de cosas y les cuesta entenderlo. Entonces, parece algo que a veces... Porque ya nacen con esos Claro. avances tecnológicos. Ellos ya nacen con eso, ellos no entienden que el sonido antes lo llevabas tú, no lo mandabas, eras tú quien lo llevaba. Entonces tú tenías que calcular el tráfico que había desde el Mundialito hasta la radio, porque ibas a una rueda de prensa del Tenerife, por ejemplo. Entonces tú decías, ya estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, cuando había móviles. Cuando no había móviles, en la radio decían, pues ya llegará, porque no había forma de contactar contigo. Sabían una hora aproximada de la rueda de prensa y a la hora que empezaba el programa de radio. Entonces, entre esa hora y la hora del programa, sabían que tú aparecerías por la radio en algún momento. Entonces, todo eso vas viendo la evolución y cómo ha ido cambiando y la manera inmediata de informar en redes sociales. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que haces que, si has tenido la capacidad de vivir ese paso del tiempo y de cómo han ido cambiando las cosas y la forma de y la evolución que ha tenido la información, es lo que tú dices, ¿y mañana qué? Puede haber otro avance mañana. Sí, y seguro lo habrá. Y lo habrá. Entonces tú dices, ¿qué es lo siguiente? Y ya no solo el ver la evolución, sino también adaptarte a esa evolución. Sí, a mí me ha costado mucho y me sigue costando. Y yo hay muchos temas digitales y muchos temas de las redes sociales que me siguen costando. Y sigo siendo muy de la vieja escuela de la inmediatez, pero la inmediatez física, no la inmediatez digital. Entonces, hay cosas que sigues tratando de mantener, porque yo considero que sí, tiene que ser el pozo y lo importante y la base de la información, pero te tienes que adaptar a los nuevos tiempos porque si no, no vas a saber llegar a esas personas a las que tú quieres llegar. Claro. Tienes que saber medir un poquito todo. Entonces, ahí está la clave de tratar de medir y tratar de adaptarte. Yo, por ejemplo, se lo digo a los compañeros de la Radio Canaria, donde tengo la suerte de colaborar, en la Radio Canaria televisamos la radio, que es algo que antes no soñabas tú con poder hacerlo. Tenemos una aplicación donde tú entras y estás viendo, y tenemos 8 cámaras. Que se los digo yo, digo, si en la Radio Canaria hay más cámaras que en Canal 4, se los he dicho. Digo, en Canal 4 tenemos menos cámaras que en la radio. Y digo, esto de que la radio tenga tantas cámaras es algo que a mí me lo dices hace 20 años y no se te pasaba por la cabeza. No. Y antes, entre comillas, tú ibas a la radio en chándal, despeinado. No se te veía. Sí, no se te veía, total. Ibas de tu casa a la radio, hacías el programa, volvías. Y no es que fuese hecho un pordiosero, pero que no te preocupabas tanto por la imagen. Ahora hay que ir a la radio siempre de punta en blanco, afeitadito, peinadito, o sea... Bueno, importante cuidarse también. Sí, importante cuidar el autocuidado de la imagen, sí, pero que ya vas a la radio Sí, y la con radio esa- es tele también. O sea, son avances y cosas que tú dices, esto es impresionante cómo avanza. Así es. Bueno, como presentador de Fútbol 4 Tenerife aquí en la cadena de Canal 4 Tenerife, Javier, ¿qué balance haces de la temporada del programa? Programa único, local de deporte. Hombre, está feo que uno hable de su propio trabajo, pero en este caso es que tenemos que Pero decir... siendo objetivos siempre. Sí, siendo objetivos, que tenemos que decir que sinceramente, honesta y objetivamente, el programa de Fútbol 4 es que es un programa que yo creo que está muy poco valorado y que tendrían que pelearse por tener un formato como ese todas las televisiones locales y no locales, yo te diría del mundo, vamos, porque yo las televisiones locales y los distintos canales pues sabrán lo que hacen y dejan de hacer, pero sí es verdad que en este caso nosotros somos los únicos que hemos decidido, se ha apostado desde esta casa, por tener un programa semanal de 1h30 en riguroso directo, donde de la forma en la que abordamos las noticias se hace así, porque lo hacemos con, no solo te damos la noticia, sino con los protagonistas, con entrevistas, con recursos, con totales, con colas, hemos estado ahí. Y yo creo que un programa semanal de 1h30, con la tertulia del nivel de los tertulianos que tiene el grupo Multimedia Canal 4 y de cómo hemos dado las noticias esta temporada, Badaico Magdaleno y un servidor, no es por nada, pero no lo veo en otro lado. No lo veo en otro lado porque yo soy consumidor del resto de los medios de comunicación, yo nunca los Por supuesto. yo leo toda la prensa digital, leo toda la prensa escrita, oigo todas las radios y veo todas las televisiones, porque si no comparas, si no sabes por dónde va el mercado,
no sabes en qué puede ser tu superior o no. Entonces, yo lo consumo todo. Y sinceramente comparo con otras televisiones y no veo que ninguno tenga un programa como el de Fútbol 4, que por eso tiene también la longevidad que tiene. Y entonces, pues esperemos que sea para largo y para mucho más. Pues desde luego que sí. Bueno, en pantalla estamos viendo imágenes del Club Deportivo Tenerife, ya la temporada ha terminado con ese ascenso a segunda división tan deseado. Javier, bueno, ¿cómo has visto la temporada del equipo? Bueno, pues una temporada que desde luego se podría catalogar de matrícula de honor, de más de sobresaliente, porque se consiguió el objetivo, además de forma rápida. La anterior vez que se tuvo en la entonces segunda vez, ahora primera ref, se tardó 2 temporadas en subir, esta vez se ha subido a la primera, que es la manera que tienes de tratar de quitarte de encima el error de la temporada anterior y de volver al fútbol profesional. Primero, con 76 puntos, sacándole 11 puntos al segundo. El equipo fue líder todas las jornadas de la temporada, menos la primera. Se puso líder la segunda jornada y desde entonces no se apeó de esa primera posición. Sí es verdad que hubo tramos de la temporada donde se produjeron una serie de derrotas y de empates muy consecutivos que hizo que a lo mejor... Bueno, la distancia de puntos... Sí, pero la distancia de puntos con el Celta siempre fue la suficiente como para que esa primera plaza no se perdiese. Pero mucha gente, mucho sector llegó a temer de que precisamente el Celta te recortase, no solo te recortase, sino que llegase a cubrir esa distancia. Pero son cosas de la categoría. Es que hay que decir que el Tenerife, que es así. Sí, el Tenerife cosechó 22 victorias, 10 empates y solo 6 derrotas. Fíjate. 92 goles a favor y 24 en contra. Y con un delantero como Enrique Gallego con 19 goles y Jesús de Miguel con 11. Si es verdad que Jesús de Miguel, casi todos en el tramo principal de la temporada, en las 10 primeras jornadas, y Enrique Gallego fue más continuado, pero cuando tus dos delanteros son los que tiran del carro y los que marcan y te tienen ahí arriba, y tú solo recibes 24 goles, es que has hecho muy bien las cosas. Desde luego que sí, no. La verdad que no podemos quejarnos del equipo que ha hecho esta temporada. Bueno, y con respecto a la plantilla, ¿te ha sorprendido algún jugador en específico? Hombre, el que terminase de irrumpir, porque la temporada pasada fue una pequeña cosita en segunda división, pero esta temporada en primera ref terminó de irrumpir alguien como Dani Fernández, que yo creo que puede ser parte del futuro del Club Deportivo Tenerife, y siempre nos tiramos piedras sobre el tejado de la cantera, pero es que Dani Fernández se le ve otra cosa diferente. Vamos a ver si es verdad que eso puede llegar. Y después, jugadores de la categoría como Nacho Gil. Nacho Gil es otro jugador que tiene que crecer, que tiene que aparecer. Alguien como Juanjo Sánchez, que termine de coger las riendas del medio del campo. Puede ser el relevo generacional a Aitor San, que ahora hablamos de Aitor San. Jugadores de ese tipo son los que creo que pueden terminar de cimentar el futuro del Club Deportivo Tenerife, sin olvidarme en la delantera, por ejemplo, de alguien como Fran Sabina, que vamos a ver si Fran Sabina también es otro jugador que podemos dejar crecer aquí. Hay que tener paciencia, hay que mirar, y después David Rodríguez y César Álvarez son impresionantes en la saga, en el lateral. Bueno, David puede jugar en el lateral, de interior, de lo que le dé la gana. Entonces es un todo carrilero, que eso era muy de los 90 y que se ha vuelto a recuperar en el fútbol actual y que le gusta mucho también a Cervera. Y vamos a ver si con esos jugadores tenemos un futuro garantizado. Sí, yo creo que en la segunda división, bueno, yo creo que nos podremos, esperemos, mantenernos al menos. Javier, ¿y ya se sabe alguna renovación, alguna salida, incorporación? No, hombre, la que queremos conocer ya es el caso de Aitor Sanz. Estamos esperando a que el jugador, que tiene 41 años ya, parece mentira, pues se decida. Desde luego que será lo que Aitor Sanz quiera. A mí me da una cierta pista el hecho de que Aitor Sanz pueda continuar, que Alberto Ulloa ya se ha dicho oficialmente que se va a ir cedido al Lugo, va a tener una temporada más en primera ref. Entonces, el hecho de que se vaya cedido Alberto Ulloa es que va a tener ese hueco Aitor Sanz, que se va a fichar a alguien, porque el equipo se va a reforzar teóricamente en todas las posiciones, menos en la de lateral derecho y portero. En teoría... ¿Ya es garantizado? No, garantizado no, la teoría. Vamos a ver la práctica. Menos en la portería y en el lateral derecho, el resto de posiciones hay que reforzarlas. Entonces, vamos a ver, porque llegarán alrededor de 10, 11, 12 fichajes. Hay que reforzar el equipo. Y entonces, vamos a ver si entre esos puede estar Aitor Sanz o no, que es la gran duda. Y a ver qué pasa también con el tema de Michael Mesa, si termina de salir del equipo o no, que es la otra salida. Hablemos ya del caso Michael Mesa, Javier, que ha estado rondando bastante por las redes sociales. Sí, es que lo de Michael ya saben que en la noche del 31 de mayo agredió a un juez de La Laguna. En el momento de la agresión no sabía que era juez, pero eso no le es culpa desde luego.
pero resultó que era juez y entonces supo los pasos que había que dar para terminar de registrar la denuncia y los pasos posteriores para lo que después ha sido una condena de 8 meses de prisión y 1.200 euros de multa. Entonces, que fue impuesta el 3 de junio a Michael Mesa. Ya el club le había dicho a Michael Mesa que no contaban con él de cara a la próxima temporada, a pesar de que tenía contrato, porque pretenden rebajar la masa salarial y él es el que más cobra la plantilla, Michael Mesa. Entonces, la rebaja de la masa salarial es importante porque el Tenerife solo va a tener de masa salarial la temporada que viene entre 5,5 millones y 6 millones y hay que rebajar también mucho de los salarios de la temporada anterior, aunque subirán con el hecho de pasar de fútbol no profesional a fútbol profesional, todos los jugadores terminan cobrando más. Entonces hay que rebajar masa salarial y se pretendía la salida de Michael, entonces estamos a la espera de que se haga oficial, va a ser oficial en los próximos días y Michael Mesa saldrá del equipo antes del 30 de junio, entonces ahí hay que reforzarse, como decimos, va a haber entre 10, 11, 12 fichajes, en teoría, vamos a ver si después se quedan 8, 9, pero la teoría nos lleva a pensar que será entre 10, 11 y 12. Bueno, vamos a ver qué es lo que va saliendo por parte del Club Deportivo Tenerife, pero también, además del masculino, también hablemos del femenino, que balance haces de la temporada. Hombre, una temporada que en global se podría decir que ha sido buena. Para mí ha sido de notable y no de sobresaliente. Te explico por qué. El equipo ha quedado cuarto con 54 puntos. Es la tercera vez en la historia que el equipo queda cuarto clasificado, que es la mayor posición en la que ha quedado el equipo nunca. ¿Tuvo oportunidad de pelear por ese tercer puesto? Es que ese es el tema. Para Europa solo son 3 posiciones y se terminó a muchos puntos de la tercera plaza. Entonces, ya el equipo desde un mes, mes y medio antes de terminar la liga sabía que no tenía opciones por la tercera posición. Y hay equipo suficiente para, no digo solo ser tercero, sino que la pelea por la tercera plaza hubiese sido mucho más prolongada. Se perdieron puntos contra equipos que no se deben de perder puntos. Se perdió en casa con el Dux Logroño. Con el Eibar. Se empató en casa con el Dux Logroño y con el Granada. Se empataron los 2 partidos con el Eibar, se empataron los 2 partidos con el Español. Claro, para ganar. Son partidos donde tú no puedes perder puntos. Yo acepto, y en el tapete está, que vas a perder los 6 puntos en liza con Barcelona y Real Madrid. Esos 2 partidos son 2 partidos que sobre el papel están perdidos. Aunque aún así al Real Madrid se le empató a 0 aquí en casa. Le sacaste un empate al Real Madrid. Con la Real Sociedad y con el Atlético de Madrid son los otros 2 equipos con los que tú estás igualado, donde se pueden dar empates o derrotas. O ganarles tú. Pero yo acepto que con esos 4 equipos, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, te puedas dejar puntos, porque son los que están en la pelea. Con el resto de equipos de la liga, el equipo blanquiazul no puede perder ningún punto. Todo lo demás tienen que ser victorias, y donde se dejó puntos. Y después, el pero de la Copa de la Reina. Llegó a semifinales de Copa. El Atlético de Madrid te puede ganar, porque de tú a tú te puede eliminar y te puede ganar. Pero el planteamiento, el cómo se encaró esas semifinales de Copa, que te hicieron no jugar la final de Copa en Gran Canaria, y por haber sido subcampeón de Copa, que te hubiese dado la clasificación a jugar la próxima Supercopa, no vas a jugar la Supercopa por no haber sido subcampeón de Copa, es lo que a mí me hace decir que se podría haber hecho un poquito más esta temporada por parte del Costa de Tenerife. Qué pena, sí, desde luego que sí. Bueno, y con respecto a la plantilla también. Hay que renovarla, va a haber entre, yo calculo, 6 y 9 fichajes, después a lo mejor son 5, pero entre 6 y 9, sobre todo me sorprende muchísimo las salidas de Sakina Osgrawi y de Clau Blanco. Para mí son 2 jugadoras que eran fundamentales en el equipo y que tendrían que haber continuado sí o sí. Sí es verdad que Sakina pidió un aumento de ficha que considera el club que se le va dentro de su presupuesto, pero creo que sí hay una jugadora diferencial y una jugadora por la que merece la pena apostar y que sea tu franquicia, sea tu faro, y que había que apostar por ese poquito de más económico a Sakina Osgrawi. Y ya han dicho que se van. También se va María Estella, que ha dejado un legado en el club de más de 11 años, se va Claudia Iglesias Bicho, se va Sandra Castelló. Bueno, tantas salidas tendrán que haber bastante. Y se ha renovado jugadoras que terminaban contrato, como Alexandra Seremba, como Coco Añé, como Itaria Carballo. Han sido renovadas ya, el contrato profesional que se le ha hecho a Pola, se renovó Yarey Martín, continúa el entrenador. Hay una línea continuista en ese sentido, pero aún así hará falta 5, 6, 7 fichajes que apuntalen una plantilla que terminan todas contrato la temporada que viene. Entonces vamos a ver si durante la temporada se produce alguna ampliación de contrato, o el siguiente verano habrá que volver a trabajar, porque terminan todas contrato menos Yerlaine Moreno, menos Yerlaine Moreno e Irache Pérez. Y el contrato que se le haya podido hacer a Pola, que no sabemos de cuánto es de prolongación, pero porque es su primer contrato profesional, pero de resto
solo 2 jugadoras tienen una temporada más con respecto a la siguiente. Las demás terminan contrato el 30 de junio del 2027, así que vamos a ver qué sucede en ese sentido. Bueno, habrá que esperar entonces. En este caso, por ejemplo, Natalia Ramos es la gran jugadora, el gran faro. Natalia Ramos en algún momento saldrá de aquí porque tiene calidad para estar en un equipo, con todos los respetos, mejor que el Club Deportivo Tenerife femenino, que el Costa de Tenerife, y en otra liga a lo mejor más importante como en la de Inglaterra. Y es increíble la temporada que ha hecho Natalia Ramos, de 10 goles, 6 asistencias, y que la seleccionadora española, por intereses personales, Sonia Bermúdez, la haya ignorado, la haya insultado, la haya maltratado y no la haya llevado en ningún momento a ninguna convocatoria. Natalia Ramos es jugadora de selección española. Comparto los mismos ideales, yo también sigo bastante el equipo femenino, pero bueno, hablando también del Tenerife, también sabemos que viene un futuro Heliodoro. Sí, el plan director que se le presentó por parte del Cabildo Insular de Tenerife al Club Deportivo Tenerife hace pocas fechas, un plan director que ha elaborado la Consejería de Deportes con la consejera delegada Yolanda Moliné y la presidenta del Cabildo Rosa Dávila y el presidente del Cabildo López Afonso se lo presentaban al Club Deportivo Tenerife, un plan director que va a hacer que el recinto capitalino lleve una reforma integral que va a ir hasta al menos 2040. Se va a invertir en el estadio entre 27, por lo menos entre 27 y 33 a largo millones. plazo. Sí, entre 27 y 33 millones de euros y se va a arreglar de manera integral todo el estadio. Nueva fachada, nuevos videomarcadores, replantar el césped, cambiar los vestuarios. Sí, como empezar de cero. Pero hasta el 2040 no veremos el nuevo Heliodoro. Hay que tener mucha paciencia. Amplitud de aforo. Hay que decir que en Gran Canaria, el Estadio de Gran Canaria va a sufrir también una renovación. Allí van a invertir 174 millones y terminarán el estadio en 2029. Hay dos formas de hacerlo, o poner 174 millones y tenerlo hecho en 3 años, o poner entre 27 y 33, que seguramente será más, y terminarlo en 2040. Pero veremos ese nuevo Heliodoro en 2040. Bueno. Se supone, si lo vemos. Bueno, esperemos que sí. Si lo vemos. El otro día estábamos hablando los compañeros de la Radio Canaria y un servidor, si en 2040 llegaremos a estar en la radio trabajando para dar la noticia de que el estadio está terminado. Bueno. A lo mejor yo no llego. Quién sabe, Javier, hay que tener fe. Sí. Bueno, del fútbol nos vamos rapidito al baloncesto, un balance general. Bueno, el baloncesto me ha dejado con sí, con sa, luces y sombras. ¿Por qué? Yo considero que la temporada del equipo ha sido mala. Ha sido mala. Aquí lo normal es decir, pero ¿cómo está diciendo este hombre que ha sido mala si acabamos de eliminar al Real Madrid en los playoffs? Hemos jugado contra el Barça, si ha hecho el temporadón que se ha hecho. Vamos a ver, es que se tiene poca memoria, nos quedamos con lo último. Sí es verdad que estos playoffs el equipo los ha peleado de una forma increíble, ha jugado de una forma inconmensurable. Lo que hizo contra el Real Madrid es histórico y es surrealista, es estratosférico, es extraterrestre. Eliminar al Real Madrid en un playoff, por mucho que el Real Madrid esté mal, tú tienes que estar bien para eliminar un Real Madrid. Y fue capaz de eliminarlo a 3 partidos y ganarle los 2 partidos en Madrid. Y luego pelear de tú a tú como se peleó con el Barça, menos en el primer partido, que la verdad que fue un partido malo, pero se le peleó de tú a tú al Barça y se le pudo haber ganado a alguno de los partidos, sobre todo el de aquí en casa. Lo que pasa es que la temporada comenzó muy bien, fue de más a menos, comenzó muy bien, pero se clasificó para la Copa del Rey de milagro y ganándole a la Vera General de Bilbao. Estuvo a puntito de no jugar la Copa del Rey. En Copa del Rey te echan en la primera de cambio. En la Basketball Champions League llegas a la Final Four y haces el ridículo y caes de forma estrepitosa. Para mí es un fracaso no ganar la Basketball Champions League y te elimina el Ritas Vilnius. Y después en el partido por el tercer puesto te gana el Unicaja Málaga. Es un fracaso no ganar la Final Four. Y llegas a los playoffs. Fue una pena también, la verdad. Y llegas a los playoffs como octavo clasificado. Y si hubieses cosechado una derrota más, no te hubieses clasificado a los playoffs. Con derrotas como que el Bilbao te gana los 2 partidos de liga, el Lleida te gana los 2 partidos de liga, el Andorra te gana en casa. Entonces, son muchas derrotas que el equipo no tendría que haberse permitido. Entonces, sí es verdad que lo último te hace terminar con un muy buen sabor de boca. Lo que hizo el equipo en los playoffs es increíble, pero la temporada en general a mí me deja más sin sabor que sabor dulce. Bueno, esperemos que la próxima temporada sea mucho más positiva. ¿Podamos conseguir algún logro? Sí, la próxima temporada vamos a ver con una reconstrucción, con una renovación que empieza desde el banquillo, sin Chus Vidorreta, sin el que ha sido tu entrenador durante los últimos 8 años, que has ganado 2 Basketball Champions League y 2 intercontinentales con él, el subcampeonato de Copa del Rey del año 2023, donde ha sido 3 veces semifinalista de la CB
y Chus Vidorreta, que ha sido el faro que ha llevado el equipo a todo esto, con los pedazos jugadores que hemos tenido en cancha, como Marcelinho Huerta, José Madini, Aaron Torne, Cantín Bromaite, Jaime Fernández, etc, 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 Sí. pero Chus Vidorreta se despedía en el día de ayer del banquillo aurinegro. ¿Y se conoce a un posible sustituto? Se ha hablado muchísimo, se ha hablado de entrenadores como Carles Durán y como Diego Campo, que han dicho que no, y ahora se baraja la opción de Jakalakovic, del que fue entrenador de Granca en los últimos 6 años, que ganó la Eurocup con el Granca en 2023, y que está sin equipo desde abril porque el Granca lo despidió, porque en una temporada muy mala el Granca ha cosechado el descenso, primera FEP, ha terminado penúltimo, solo 10 victorias y 24 derrotas durante esta temporada para el Granca, y en abril era cesado Jakalakovic, que está sin equipo. Hay un rumor que también apunta que el esloveno podría entrenar en Italia a la Virtus de Bolonia, pero en teoría y sobre el papel es ahora mismo el que está en el disparadero y en primera posición para ser el posible próximo entrenador del conjunto aurinegro. Bueno, a ver qué es lo que sucede al final. A ver qué sucede en un conjunto aurinegro donde teóricamente se retirarán Marcelinho Huertas, José Madini, Pati Mil no seguirá. Vamos a ver qué sucede con jugadores que tienen contrato, pero que son contratos prorrogables de una temporada más. Hay que negociar esa temporada de más. A lo mejor se terminan yendo Buque Incilia como Arandorne, como Motín Abromaitis, como Jaime Fernández, Joan Sastre. Hay muchas dudas. El verano es largo, el verano es largo. Y hay que esperar a la respuesta. Bueno, por último, que ya se nos acaba el tiempo, Javier, ya comenzó el Mundial. ¿Qué opinión tienes de España? Hay que ir a por todas. Hombre, hay que ir a por todas, mientras que esté España en lisa, todo el mundo apoya a España. Sí es verdad que a mí me parece que la selección que ha hecho Luis de la Fuente es triste, calamitoso y lamentable. No me gustan sus planteamientos, no entiendo que se juegue con Ferran y con Gavi de carrileros, no entiendo que vayan jugadores sobrevaloradísimos como Pau Cubarsí, no entiendo que se dejen en casa jugadores como Fornals, como Moleiro y como Ayose. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pretende hacer Luis de la Fuente y cómo tira para adelante. De momento ya hemos visto el primer fracaso de empatar con Cabo Verde y a ver qué sucede con Uruguay y con Arabia y los cruces. Veremos a ver qué sucede en los cruces. De todas maneras, para mí, teóricamente, y si todo va bien, la final del Mundial es Portugal-España. Bueno, pues ojalá que sea así y que gane finalmente España. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, a seguir luchando y trabajando por y para el deporte. Gracias a ti, Andrea, por la invitación del día de hoy. Felicidades por el programa y sabes que soy un fiel seguidor de actualidad local. Muchas gracias.